En las últimas predicaciones, las oportunidades que he tenido de compartir con ustedes acá, hemos estado hablando de algunos pasajes, algunas citas en la Biblia que son, para mi entender, trascendentales. Estuvimos hablando acerca de Hebreos capítulo 12 y estuvimos hablando de esa carrera que Dios nos ha puesto por delante. El pasaje dice, puesto los ojos en Jesús, al autor y consumador de la fe, y vimos cómo el apóstol Pablo habla de una carrera, el escritor de Hebreos habla de una carrera que tenemos por delante. También estuvimos hablando acerca de Filipenses capítulo 3 y hicimos énfasis en el hecho de la justificación, de que Dios nos ha declarado justo y que ahora somos de Él. Y también estuvimos hablando de 2 Corintios capítulo 5, donde la Escritura nos dice que somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y hay una exhortación a que vayamos a este mundo y también le digamos a los hombres que se reconcilien con Dios. Y es bello ver que las citas bíblicas se pueden compartir, se pueden cantar. Ahorita estábamos cantando acerca de Filipenses capítulo 2, hablando del sentir de Cristo, que también debe ser el nuestro. Y también se estaba cantando acerca de Isaías 40, del 28 al 31, que Él nos da fuerza como las águilas. Y la Escritura es así de maravillosa. Y este pasaje también es central para la vida cristiana. De hecho, si yo pudiera resumir lo que dice estos pasajes que son centrales, quizás dijera que es una serie que se pudiera llamar textos que cambian vida. Sabemos que toda la Escritura cambia la vida y es inspirada por Dios, como decíamos ahorita, pero hay textos que de verdad tratan con nuestro corazón, y yo creo que este es uno de ellos. Algo que me llama la atención, o que tenemos que hablar acerca de este pasaje, es que es una despedida. Las despedidas siempre son difíciles. El apóstol Pablo estaba despidiéndose de los ancianos de Éfeso, esta iglesia donde él estuvo ministrando por alrededor de 3 años. Y yo me pregunto, cuando estudiaba este pasaje, me preguntaba, y se lo pregunto también a ustedes, si ustedes tuvieran que resumir, si ustedes tuvieran que despedirse de alguien que aman, y ustedes tuvieran que resumir una enseñanza que fuera central para la vida de ellos, algo que les fuera útil, yo me pongo a pensar en mis hijos. Si yo ya estuviera próximo a partir y tuviera que despedirme y tuviera que resumir algo que fuera vital para mis hijos, ¿cómo lo haría? Yo creo que este es el ejemplo de lo que Pablo está experimentando acá. El apóstol Pablo va a partir, de hecho dice el pasaje que estos ancianos no van a ver más su rostro, y él, como padre espiritual de estos ancianos, va a resumirle la fe cristiana y va a decir lo que es más vital o más importante también para ellos. Yo creo que por eso esto es una porción que debemos detenernos y también debemos recibir y debemos ahondar también en ella. Algo que tenemos que decir de este pasaje es que evidentemente está en el libro de los Hechos. Algunas personas llaman el libro de los Hechos como Hechos de los Apóstoles. Es como más comúnmente lo conocemos. Otras personas dicen que no es apropiado ese nombre y que el nombre debería ser Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo realmente es el que hizo la obra y usó a los hombres. Y está esa disyuntiva, ¿no? Pero tenemos a este hombre, el apóstol de los gentiles, el más prolífero de los escritores bíblicos, y está aquí despidiéndose en este pasaje, que está evidentemente, como decíamos, en el libro de los Hechos. Algo que tenemos que decir también del libro de los Hechos es que es el segundo tratado que escribe este hombre, Lucas, para una persona que no sabemos bien en la historia quién fue. Teófilo, no tenemos detalle de este hombre. Algunas personas dicen que esto es un título, otras personas dicen que es un nombre, pero sabemos que es una persona que era prominente, le llama excelentísimo Teófilo, y dice que el propósito del libro es que sepa lo que ha sucedido, lo que ha acontecido con la fe cristiana, y para que él también pueda profundizar también en la fe en la cual ha sido instruido. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención del libro de los Hechos de los Apóstoles, y muchas personas hablan acerca de esto, es que es un libro que queda inconcluso. Nosotros tenemos, por ejemplo, las epístolas. Cuando leemos las epístolas, casi siempre hay una conclusión, pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el último capítulo, termina diciendo como que Pablo está predicando libremente la palabra del Señor, y queda ahí el libro de los Hechos. Y algunas personas han dicho que esto pareciera ser porque todavía el libro de los Hechos se está escribiendo.
todavía el Espíritu Santo está tratando con nosotros y haciendo la obra en este mundo también a través de nosotros. Algo que también me llama la atención, y un poco que entrando en el contexto de este pasaje, es que antes de esto, en el capítulo 19, versículos 17 al 20, se describe la obra, lo que estaba sucediendo en Éfeso, en esta iglesia en la que Pablo estaba sirviendo por estos 3 años. Y el pasaje nos dice que Dios estaba moviendo un avivamiento tremendo. El pasaje nos dice que era magnificado el nombre de Jesús en el capítulo 19. Dice también que toda Asia, está hablando evidentemente de Asia Menor, pero que toda Asia escuchó el Evangelio. Nos dice que muchos se arrepintieron y confesaron sus hechos, es decir, las personas se arrepentían y confesaban sus pecados. Y también dice que aún los hechiceros tomaban los libros de hechicería, los quemaban. Y dice que una gran cantidad de dinero se quemó en libros de estos de hechicería. Y estas personas se arrepentían también y iban al Señor. Y dice la Escritura que crecía y prevalecía poderosamente la palabra. Pero nos maravilla esto. Dios está haciendo algo maravilloso aquí en esta iglesia. Y dice el pasaje, continúa diciendo que Pablo se propone ir a Jerusalén. No tiene mucho sentido para nosotros. Después hay todo un alboroto ahí en Éfeso. Hay una discusión, un problema, y al final Pablo se marcha. Y tenemos detalles acerca de esto. El versículo 21 nos dice que Pablo sabía lo que le había de acontecer, porque él iba a salir de esta iglesia, o sale de esta iglesia, pero se propone ir a Jerusalén, pero no iba a disfrutar del viaje, sino que él iba a ser encarcelado en Jerusalén. Y él dice también que es necesario después ir a Roma. Encarcelado va a Roma. Esta porción es un resumen para el liderazgo de la iglesia, y junto con las epístolas pastorales y ciertas porciones de Pedro, son relevantes e imprescindibles para los que sirven al Señor, y en un sentido más amplio también es relevante y vital para sus hijos. Si pudiéramos resumir lo que dice este pasaje, quizás el resumen de forma práctica sería: enseñemos y edifiquémonos en la palabra de Dios, velando por nosotros mismos y por los hermanos, para así estar seguros ante los falsos maestros. Enseñemos y edifiquémonos en la palabra de Dios, velando por nosotros mismos y por los hermanos, para así estar seguros ante los falsos maestros. Este pasaje lo podemos dividir en diferentes partes, ¿no? Quizás la primera parte nos habla acerca de la conducta y la enseñanza de Pablo entre los creyentes. Hay una frase muy conocida, aquí no tanto, pero muy conocida en mi país, de un siervo del Señor que se llamó Bartolomé Gregorio Labastida. Y este hombre decía que si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Así que es vital nuestro vivir en el Señor, cómo vivimos, cómo actuamos en el Señor. Y esta porción nos dice, esta parte que vamos a ver, la primera parte de este texto, nos dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y después en el versículo 33 tiene la misma idea, nos dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado, antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces Pablo está hablando un poco del ejemplo, o nos está mostrando el ejemplo de cómo él se ha comportado en esta iglesia. Pablo está mostrando que el Evangelio es su forma de vida, es como él vive. Él dice en primer lugar que él ha servido al Señor con humildad. La humildad es una valoración realista de lo que somos. Hay otra porción en la Escritura, Romanos 12:3, dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. Y es no pensar más, pero tampoco pensar menos. Es ser coherente con lo que realmente somos, y eso es humildad. También dice esta porción que Pablo ha sufrido y sufre por el Evangelio.
dice él que con muchas lágrimas y sufrimientos que le han sobrevenido. Y esto me llama la atención, porque hoy en día los que se hacen decir o llamar apóstoles, los que son los grandes líderes, los que son los que impresionan mucho, estos no quieren sufrir. Ellos quieren vivir bien, quieren tener buenos coches, volar en jets privados. Pero el apóstol Pablo dice que no, que él ha sufrido por el Evangelio y dice que él ha tenido, habla de sus lágrimas en el Señor. Y la Escritura nos dice, esto no es muy popular decirlo, pero si uno busca una religión donde sentirse cómodo, donde sentirse feliz, donde todo le vaya bien, yo creo que no es muy sabio escoger el cristianismo. Porque la Biblia dice, bueno, el mismo Jesús dice que si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harían con el árbol seco? ¿Qué no harían con nosotros? Y Jesús dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiamos que Él ha vencido al mundo, y esa es nuestra confianza. Y el mismo apóstol Pablo también en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice que el creyente que quiera vivir piadosamente en este mundo va a sufrir persecución. Entonces, la esperanza nuestra es que Dios está con nosotros en medio de esta situación, y la esperanza nuestra es que Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, no va a haber más muerte, y ahí sí vamos a ser felices para siempre. Pero la felicidad en esta tierra no es el centro del cristianismo, ni es lo que el cristianismo llama. Y yo repito mucho esto porque a veces tenemos esa ilusión vana que a veces no nos ayuda mucho a enfrentar la vida cristiana, y que debemos tener también en cuenta. El apóstol Pablo habla del sufrimiento, lo habla como la marca del verdadero apostolado, de alguna forma. Él dice en 2 Corintios capítulo 11, del versículo 22 y 23, y hay una gran porción aquí donde también el apóstol Pablo habla de su sufrimiento, del sufrimiento de un apóstol. Dice que él ha sido azotado con vara, que él sufrió naufragio, y termina diciendo, bueno, habla acerca del sufrimiento, y él termina diciendo, y lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Entonces, esto es una realidad. El apóstol Pablo también dice a los Gálatas, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. La meta del apóstol no era vivir bien en este mundo, era que la iglesia fuera edificada y que la iglesia también creciera. También acá el apóstol Pablo nos dice que él no ha rehusado de enseñarles todo lo útil. Él no está diciendo que él va a hablarles lo que es bonito, seleccionar algunos textos de la Escritura donde habla cosas bonitas, eso es lo que yo te hablo, estoy contento, usted está contento conmigo, ya no. Él dice que todo lo que es útil, él les ha enseñado, y él también dice que él ha predicado la palabra de Dios entre ellos, y eso es la meta y el deseo de Pablo. Yo sé que hoy en día hay mucho ruido y no nos gusta un término que se llama doctrina. Las personas dicen, no, yo creo que la doctrina no es importante, lo importante es el amor. Y el amor cristiano es muy importante, muy importante. De hecho, ahorita cantábamos algo acerca del amor cristiano. El mismo Jesús dice que el mundo sabrá que somos sus discípulos si tuviésemos amor los unos por los otros, y es una muestra de esto. Pero la doctrina es vital. El mismo apóstol Pablo a Tito y a Timoteo también le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es vital también para nosotros. La Escritura también dice de los últimos tiempos que las personas no sufrirán la sana doctrina, sino que las personas, teniendo comezón de oír, van a seguir maestros que hablen su propia opinión, su propio deseo. Pero la Escritura nos habla acerca de lo importante de la doctrina. De hecho, este pasaje también nos dice que él está enseñando públicamente, dice el pasaje, y también predicando en las casas, dice esta porción. Pablo estaba enfrascado en hacer discípulos. De hecho, dice que él iba, el texto aquí en el libro de los Hechos nos habla que él iba a las sinagogas y compartía acerca de la esperanza y acerca del Evangelio en las sinagogas de los judíos. Y también dice que cuando se puso la situación un poco difícil en la sinagoga, dice que él empezó a dar clases en casa de un tal Tiranno, hizo una escuela bíblica ahí, que también hubo una antes en Antioquía. Pero esto era central, la enseñanza de la Escritura era central también para el apóstol. Y la forma que lo hacía, dice la porción, dice que testificando del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Nosotros hoy en día hemos inventado, y no lo digo en el sentido malo, pero hemos inventado fórmulas mágicas para tratar de atraer a las personas. Hay
un folleto, un tratado muy popular en Latinoamérica, no sé si aquí también, que se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, o 5 verdades espirituales, y es como que, y entonces le decimos, acepta al Señor Jesús en el corazón, y no lo digo criticando, yo también he hecho esto por muchos años, pero la Biblia habla diferente de cómo compartir el Evangelio. Dice que como compartía el Evangelio Juan el Bautista, como lo hacía Pedro en el pórtico de Salomón, como lo hacía Jesús, como lo hace Pablo aquí, es llevando a las personas al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Arrepentirse de los pecados y confiar en la obra de la cruz, reconociendo que solamente somos salvos por la obra de Cristo. No hay nada más. Y esto deberíamos volverlo también a nuestros mensajes, o la forma de exponer también el Evangelio. El apóstol Pablo dice en el versículo 33, y yo sé que salta un poco, pero tiene que ver con lo mismo. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y él dice que para él y los que están con él, las manos le servían. Es decir, el apóstol Pablo hacía tiendas de campaña, no sé si se llama así, tiendas de campaña, casas de campaña, y con eso se sostenía. Y vemos que la motivación de Pablo no era el dinero, no era tener más. De hecho, la vida de él no existía, no era valiosa para él mismo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el centro de Pablo no era acumular dinero en este mundo. No está mal tener dinero, pero que nuestro corazón no esté ahí, no esté ni en dinero, ni en reputación, ni en títulos, ni en ninguna otra cosa, sino que nuestra esperanza esté en el Señor. Evidentemente, el apóstol Pablo también dice que el obrero es digno de su salario, y la Escritura nos dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice el apóstol, ¿acaso tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Y él dice, el que trabaja en el Evangelio es lo justo. Dice, nadie trabaja a sus propias expensas, nadie trabaja y no le pagan, o vive de lo de él, sino que es digno que el que sirva al Señor también sea sostenido, que si él siembra lo espiritual, también de alguna forma ciegue o pueda cegar lo terrenal de alguna forma. Y digo esto como aclaración. En segundo lugar, esta porción también nos habla acerca del propósito de Pablo y de su ministerio en el Señor. Del versículo 24 al 27 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí que yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Si hay una insistencia, o se repite parte de esto, de lo que estábamos viendo, él dice, de ninguna cosa yo hago caso. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es, lo que acontezca con mi vida no me importa. Esto es algo difícil de entender. De hecho, en la epístola a Filipenses, él también dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, pudiendo ir con Cristo, lo cual para mí es mucho mejor, pero también puedo quedarme para el beneficio de la obra, y no sé ahora qué escoger. Él está diciendo, mi vida no es mía, yo hago lo que el Señor quiera, y yo creo que eso debería ser también el llamado nuestro. Él continúa diciendo, no estimo mi vida valiosa para mí mismo. Él veía la vida como un recurso y era como una ofrenda para el Señor, y la vida no era un fin en sí mismo. Eso no quiere decir que no disfrutemos de la vida. Dios nos ha dado gustos, tenemos paladar, tenemos sentidos para disfrutar de la vida. Dios nos ha dado muchas cosas para las que disfrutemos, pero tenemos que entender al final, como dice la Biblia, que nosotros somos mayordomos, y nuestra vida también es del Señor. Y esta debería ser también la perspectiva de nuestra vida. El apóstol continúa diciendo, y se me parece mucho esto a Hebreos 12, cuando lo compartíamos hace un tiempo atrás. Él dice, con tal de que acabe la carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor. Él está viendo la vida como una carrera que tiene que terminar. Lo que le interesa a él es terminar la carrera, hacerlo para el Señor, y lo que le interesa a él es dar testimonio, dice la porción, del Evangelio de la gracia de Dios. Esta era su vida, y esta era su meta. Y esta también debería ser la meta de nosotros. Pero el apóstol Pablo hace algo que a mí me llama la atención, porque nos lleva directamente
al profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 al 21. Él dice en esta porción: por tanto yo os protesto en el día de hoy, dice el apóstol Pablo, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y eso me hace pensar, cuando leí este pasaje y después lo pude corroborar, que yo creo que el apóstol Pablo estaba pensando en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, versículos del 16 al 21, dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, este es Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, un guardián, alguien que es un guarda de una ciudad, a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que él viva, el impío morirá, por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si tú amonestaras al impío, y él no se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartase de la justicia e hiciere maldad, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Y de nuevo, y no lo voy a leer, pero de nuevo más adelante, en Ezequiel 33, versículos de 7 a 9, viene la misma idea. Y está diciendo: mira, yo te he puesto a ti, yo te he puesto a ti como guarda, como alguien que anuncia, como profeta en el caso de Ezequiel, para que hable la palabra de Dios a los hijos de Israel. Si ellos no se arrepienten y tú le predicaste el evangelio, la culpa no es tuya. Yo no voy a demandar la sangre de tu mano, pero si tú no cumples tu responsabilidad, yo sí voy a demandar la sangre de ellos de tu mano. Y el apóstol Pablo está diciendo lo mismo. Dice: yo tengo mis manos limpias porque yo he hecho lo que tenía que hacer. Les he predicado todo el consejo de Dios, dice el apóstol Pablo. Por tanto, yo os protesto hoy que mis manos están limpias. Y yo me pregunto, ¿están nuestras manos limpias? Y no lo digo como en sentido de juicio, sino en el sentido de cumplir nuestra responsabilidad. Dios nos ha puesto para anunciar, nos ha puesto como atalayas en medio de este mundo, y nuestro llamado también es a compartir el evangelio. Él dice: no he rehuido de hablaros todo el consejo de Dios, y nuestro mandato también es el mismo. Esta porción también continúa hablando acerca nos hace un contraste. Hay una comparación aquí entre los falsos maestros y la vida del creyente que sirve al Señor, la vida del verdadero creyente. Y la porción nos dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo está hablando de la responsabilidad, primeramente, está hablando de la responsabilidad pastoral o de la responsabilidad del liderazgo. Él está diciendo que, en primer lugar, dice que miren por ellos mismos y por el rebaño. La Biblia ilustra a la congregación como un rebaño que tiene un pastor. Evidentemente nuestro pastor central es Cristo, pero la Biblia nos habla así. Y tenemos esta responsabilidad de mirar por el pueblo de Dios y mirar también por nuestras propias vidas. Como decía ahorita, Pablo le dice a Timoteo: cuida de ti mismo y de la doctrina. Y yo recuerdo una frase que escuché hace muchos años, que dice que una vida que no se autoexamina no vale la pena vivirla. Es decir, nosotros tenemos que examinarnos. De hecho, también en una de las epístolas a los Corintios, el apóstol Pablo también les dice: examinaos a vosotros mismos para ver si están en la fe. No sea que ustedes no pasen la prueba, no sea que sean reprobados.
Y tenemos que estar examinando nuestra vida si realmente estamos viviendo como el Señor quiere. Tenemos la responsabilidad de estar mirando nuestro propio corazón, porque como dijo Martín Lutero, el corazón del hombre es como una rueda de molino, siempre está moliendo, y si no tiene nada que moler, se muele él mismo. Y como dijo también Calvino dijo que nuestro corazón, nuestra alma es una fábrica de ídolos. Tenemos que velar por nosotros mismos para estar predicando el Evangelio todos los días y estar también en cuenta con Dios, pero también velar por los demás hermanos. También esta porción dice apacentar. La palabra apacentar tiene que ver con llevar a donde hay pasto, dar alimento. Un líder tiene que dar pasto, llevar a las ovejas a donde hay alimento. Usted se acuerda ese pasaje donde Pedro se acerca, el Señor se acerca a Pedro. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, pastoreas mis corderos. Pedro, tú me amas, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Hermanos, la responsabilidad del liderazgo es corregir en parte, sí, es guiar, controlar, pero también la responsabilidad del liderazgo es de llevar a donde hay pastos, es apacentar la iglesia del Señor. Y este pasaje nos dice que esta iglesia es del Señor, porque dice que Él la ganó con su propia sangre. La iglesia no es de los líderes, la iglesia no es de... Somos parte, cada creyente es parte de la iglesia, pero tenemos la responsabilidad, porque Dios nos la ha dado. Como decíamos ahorita, somos mayordomos, pero la iglesia es de Cristo, Él la compró, es suya. Y el apóstol Pedro también en primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y eso es algo que tienen que hacer el liderazgo de la iglesia, dar alimento a la grey de Dios. Hace algunos años yo escuché una historia, un conocido, dice que él fue a Jerusalén. Ellos por la iglesia organizaron un viaje a Jerusalén y algunos hermanos pudieron ir allá. Y dice que algo que les causó, yo no sé si he hecho esta historia aquí, a veces me repito bastante, pero dice que este hermano le causó que había un grupo de ovejas, ¿no? Y que había una persona que le caía atrás las ovejas y las ovejas corrían delante. Y dice que esto le llamó la atención y le preguntó al guía turístico, le dijo, es que no entiendo esto, porque la escritura dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Y entonces dice que el guía le dijo, sí, pero el problema es que ese no es el pastor, ese es el carnicero. Y a veces pasa esto, a veces no es el pastor, es el carnicero. Y aquí este pasaje, esta porción, va a hablar de eso. Va a hablar de falsos maestros, va a hablar de falsa enseñanza, y es todo un contraste. Pablo se ha comportado así. Pablo dice, he apacentado la grey de Dios, hay que mirar por vosotros mismos y por el rebaño, pero también va a hablar o habla de otros falsos maestros que se han de levantar. Dice, entrarán lobos rapaces, no perdonarán el rebaño. Estos lobos no están pensando en el rebaño, ni en su crecimiento, ni apacentarlo, ni controlarlo, en el sentido de guiarlo, sino que estas personas están pensando en ellos mismos. De hecho, el pasaje dice que para llevar a ellos mismos a las ovejas. Hermanos, los líderes, los verdaderos líderes, no llevan a las ovejas a ellos, nos llevan al Señor. Y este es el mandato que da el apóstol Pablo también aquí. Es triste, pero el apóstol también dice que de ellos mismos se levantarían falsos maestros que hablarían cosas perversas. De los mismos que estaban ahí, se iban a levantar falsos maestros que hablarían cosas perversas. Por tanto, es necesario cuidar nuestro corazón. Es bello cuando nosotros vamos a la epístola cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso, más adelante, él habla que hay falsa doctrina. Ya había falsa doctrina, lo que había dicho él aquí ya se está cumpliendo. Pero me llama la atención porque en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, y esto también me da ánimo, nos habla de Juan, está hablando acerca de las iglesias del Apocalipsis y está hablando de la iglesia de Éfeso. Y parece que estas palabras del apóstol Pablo sí habían calado en la iglesia, porque dice en Apocalipsis que tengo a favor tuyo, dice el ángel, dice el Señor al ángel de la iglesia, y él dice que ellos han comprobado
o han evaluado a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. La iglesia tiene una perspectiva de lo que estaba correcto y lo que no. Y también dice que ellos aborrecían a los nicolaitas, los cuales también el Señor aborrecía. Y al parecer hay buena enseñanza todavía en el libro de Apocalipsis cuando habla de la iglesia de Éfeso, que se había mantenido, y eso también nos da ánimo el saber que cuando uno comparte la palabra, cuando la palabra del Señor es expuesta, también las personas pueden evaluar o pueden tomar la escritura y hacerla suya. Este pasaje nos habla de dos imperativos. Esta parte nos dice que mirad por vosotros mismos, dice, y también dice velad, y es el llamado también que tenemos que cumplir nosotros. También dice que estén dispuestos, dice, yo os he amonestado de día y de noche. Ahorita se hablaba acá de la disciplina. Hoy en día la disciplina cristiana se habla muy poco en las iglesias de esto. Para los puritanos, un tiempo de la iglesia que fue bastante pura o tenía el deseo de ser bastante pura, para los puritanos la disciplina en la iglesia era tenía tanta connotación casi como los sacramentos, era bien importante. Porque la disciplina de la iglesia, la intención no es destruir a otros, la intención es restaurarlo. Y nosotros deberíamos fomentar, y yo sé que es el deseo, fomentar una comunidad de gracia donde podamos corregirnos unos a otros, no porque son unos mayor que otros, sino porque queremos el bien de la iglesia, y eso es lo que el apóstol Pablo dice también que él ha hecho, y habla también acerca de la palabra de su gracia. Cuando nosotros vamos a la escritura sabemos que Jesús resistió aún la tentación con la palabra. Nosotros decimos de la palabra que es nuestra regla de fe y conducta, que ella es nuestra norma de vida. Y yo les digo, no necesitamos nada más que la palabra. Hoy en día queremos tantas cosas, queremos emociones, y no está mal, las emociones son parte de la vida cristiana, pero la escritura debería ser lo que abracemos, como dice el apóstol Pedro también, dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual deberíamos poner en el lugar alto hasta que la estrella de la mañana, hablando de Jesús, hasta que el Señor se manifieste en nuestros corazones. La Biblia debería ser, que es todo lo que necesitamos. Ella es la lámpara de nuestros pies, ella escudriña nuestros corazones, ella limpia nuestro camino, ella nos guía a la verdad, ella es la verdad. ¿Qué más necesitamos? Recuerdo una frase muy conocida que dice, Agustín de Hipona dice, oh almas adúlteras, ¿qué os saciará si ni el mismo Dios os sacia? ¿Qué nos va a saciar a nosotros? Si la palabra de Dios no nos sacia, si no nos sacia el Señor, no hay esperanza. Oh almas adúlteras, ¿qué os saciará si ni el mismo Dios os sacia? La palabra, dice él, esta porción tiene el poder de sobreedificarnos. Es como que es una construcción. El apóstol Pablo, en una de las epístolas, habla acerca de que nosotros somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, y ninguno puede decir que no se necesita. Pero también utiliza el ejemplo para hablar acerca de la iglesia de una construcción. Dice que estamos siendo edificados sobre el fundamento, ahí está hablando de doctrina o la enseñanza, de los apóstoles y profetas, siendo la cabeza del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, somos edificados sobre la palabra de Dios, y el pasaje está diciendo esto, dice, yo os encomiendo, es como el apóstol está diciendo, ya yo no voy a estar, no puedo defenderlos, no puedo enseñarles, no puedo corregirlos, pero yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque ella tiene el poder de sobreedificarlo, de hacer que ustedes sigan siendo edificados, y también ella, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando creemos en la obra de Cristo, ella también es capaz de darnos herencia con los santificados. Y eso debería ser para nosotros. Lutero dijo acerca de la palabra, él dijo, lo que el agua es para el pez, el nido para el pajarito, la mochila para el viajero, la roca para la cabra montés, así es la Biblia para el alma de los fieles. Así es la Biblia para el alma de los fieles. Pablo nos ilustra este pasaje y nos habla del verdadero líder. Él está diciendo, mira, yo me he comportado con humildad delante de ustedes, pero al final es simplemente un tipo que está utilizando Pablo, porque al final el verdadero líder es nuestro Señor. Cuando nos ponemos a ver, Pablo dice que él ha vivido en humildad con ellos, pero Jesús dice en Mateo 11:29,
aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Yo no he vivido humildad, yo soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Él tiene el verdadero amor por la iglesia. Él se sacrificó por ella. Él es contrario totalmente a la falsa doctrina. Él es la palabra hecha carne. Y Pablo también puede mirar al Señor y lo que Él nos ha dado, el Señor nos ha dado, y es el verdadero ejemplo para nuestra vida. Así que tomemos al Señor, podamos asirnos de Él y vivir como Él quiere. Por último, esta porción también nos habla acerca de que somos enseñados para dar. El versículo 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es interesante. Ahorita hablábamos de Apocalipsis y la Escritura tiene un reclamo, en el libro de Apocalipsis tiene un reclamo para la iglesia y dice que ellos han dejado el primer amor. Es interesante que en la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo dice: mira, del amor no tengo necesidad de hablar, porque el amor entre ustedes sobreabundan, y es triste que años después, cuando Juan escribe, dice: mira, ustedes han dejado el primer amor. Por eso es necesario escudriñarnos. Yo me pregunto, ahorita hablábamos que la Escritura dice que debemos amar a los hermanos para que el mundo crea. Ese es el ejemplo de amor. Pero, ¿cómo se ve el amor? No sé si me entienden. ¿Cómo se ve el amor en la iglesia? ¿Acaso, no sé, el amor brilla por ahí o tiene rasgos distintivos? El amor se manifiesta dando. De hecho, Juan 3:16, yo sé que repito mucho esto también, pero Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 3:16 dice: en esto consiste el amor, en que Él se dio por nosotros y también debemos dar nuestra vida por los hermanos. El amor se muestra dando. Y es lo que el apóstol Pablo también está diciendo aquí. Y está hablando de los que padecen necesidad. Y está hablando que trabajando así es como se debe ayudar a los demás hermanos. Y yo sé que lo sabemos y lo tenemos claro, pero la iglesia debe ocuparse de buenas obras. Esta iglesia abunda. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de las tres iglesias, o mejor dicho, de las tres congregaciones que son una sola iglesia, la del puerto acá y también Alacuaz. Y aquí se abunda en buenas acciones. Yo te digo, mi familia y yo hemos experimentado el amor de muchos de ustedes y de la iglesia en beneficio a nosotros en los momentos más difíciles que hemos pasado acá, porque cuando uno llega acá es difícil. Y lo hemos experimentado y damos gracias a ministerios que tiene la iglesia para ayudar con alimentos a las personas que están pasando por dificultad. Ahora también este ministerio de los medicamentos a aquellos necesitados en otros países también, y todo esto. Y yo sé que lo tenemos muy claro, pero no debemos olvidarlo. En la epístola de Pablo a Tito, una de estas epístolas pastorales también, en el capítulo 2, versículo 1, lo voy a leer rapidito. Tito capítulo 2, versículo 1 nos habla acerca de, va a hablar de la sana doctrina. Dice que debemos ocuparnos de la sana doctrina y comienza a decir de cómo debemos vivir. Y es interesante porque la sana doctrina no solamente se enseña, sino que también se vive. Y en el versículo 10 también dice que para que con todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es decir, la forma de vivir de los creyentes va a adornar la enseñanza cristiana. Las personas, como decíamos, van a ver el Evangelio cuando nosotros vivamos de forma diferente. Y yo sé que se habla de esto y no debemos hacerlo por eso, debemos hacerlo por honrar a Dios, pero evidentemente el dar tiene recompensa. La Escritura dice que hagamos tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no pueden minar y hurtar, porque donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Y Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, dice que del Señor recibiremos la recompensa de herencia. Ya tenemos la recompensa en un sentido, porque ya el Señor nos ha dado a Cristo. Nada de lo que nosotros podamos dar, nada en este mundo tiene el valor de lo que ya el Señor ha hecho por nosotros, pero dice también que Él nos va a dar una recompensa, porque Él es así de maravilloso y de bueno. La iglesia de Éfeso debía recordar esto. Pablo utiliza esta misma idea en una frase de Jesús que se repetía continuamente en ese entonces,
Dice, porque es mejor dar que recibir. Es interesante, nosotros utilizamos esta frase, y aquí, cuando nosotros lo buscamos en la Biblia, vienen letras rojas. Pero muchas personas dicen que en los evangelios no viene esa cita literalmente así, no. Evidentemente el principio sí se repite en el evangelio, es muy claro, pero no se ve la cita así. Así que los creyentes de ese entonces estaban repitiendo eso verbalmente. Era una frase del Señor que ellos habían, es decir, que repetían verbalmente y que habían hecho también parte de ellos, ¿no? Aunque no aparece literalmente en los evangelios. Y debemos vivir así. Tenemos el mayor ejemplo de entrega, hermanos. Tenemos el mayor ejemplo de dar. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice la Escritura que el Señor, siendo rico, se hizo pobre, para al hacerse pobre, enriquecernos a nosotros. Entonces, tenemos el mejor ejemplo de dar. En forma de conclusión, la Escritura dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto entre todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera de la palabra que había dicho, que no verían más sus rostros, y los acompañó al barco. Las despedidas nunca son buenas, pero yo creo que las despedidas pueden tener un buen propósito si se hacen de la forma correcta. Y hay mucha enseñanza, hay mucho valor en esta despedida que el apóstol Pablo, que la Escritura muestra aquí, ¿no? Yo creo que el apóstol Pablo nos ha dado ejemplo, evidentemente, por parte del Señor. Pablo no es nadie en él mismo. Pero miren lo que dice en el capítulo 19, que dicen los no creyentes de Pablo. Miren lo que dicen. Los no creyentes están hablando de Pablo. Y dicen, pero veis y oís, eso está en Hechos 19, 26, simplemente para que lo sepan. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Los no creyentes están reconociendo que Pablo se ha esforzado, se ha gastado por la obra del Señor y está esparciéndose. En casi toda Asia se ha predicado la palabra del Señor. Este hombre está persuadiendo a otros que dejen los ídolos, porque no son dioses los que son hechos de mano. Y mi pregunta es, ¿habla así las personas de nosotros? Porque el Señor hablaron así. Cuando nosotros vamos a la Escritura, al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 19, dice que los fariseos se acercan y dice, mirad, el mundo se va tras él. Hablando del Señor Jesús. Mira, todo el mundo se va tras de él. Él es un peligro para nosotros. Y también dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6, está hablando de los creyentes y dicen, estos que trastornan el mundo también han venido aquí. Mi pregunta es, ¿estamos trastornando el mundo? ¿Hablan así de nosotros? ¿Somos un ejemplo también a otros? Deberíamos serlo. El libro de los Hechos termina con una conexión directa a este pasaje, porque como decíamos ahorita, en Hechos 28, 30 y 31 dice que Pablo está libremente compartiendo la palabra del Señor. Pablo está así. Termina el libro de los Hechos así. Él no ha dejado no se ha detenido de predicar el Evangelio. No ha pensado que ha cumplido su propósito. De hecho, cuando nosotros vamos a Timoteo, ya la segunda de Timoteo, ya la última porción, nos dice el apóstol Pablo, yo estoy pronto a ser sacrificado, pero yo he terminado la carrera, yo he guardado la fe, me espera el galardón que el Señor tiene para mí. Y algo que me llama la atención en esta última porción, ya Pablo lo dice, ya no me queda nada. Y él dice, te pido que cuando vengas de camino, traigas con una manta, el capote creo que dice. Parece que había frío, humedad en la prisión, no era la prisión aquella buena que estaba antes, donde con libertad podía hablar, sino parece una prisión húmeda. Él no se siente muy bien. Él dice, tráigame el capote, pero también dice, y tráeme los libros, y mayormente los pergaminos. Un hombre que va a morir, un hombre que ya su vida está terminando y está pensando en aprender, está pensando en instruirse, está pensando en alimentarse de la palabra, hermanos. Este debería ser nuestra meta, alimentarnos de la palabra para hacerle frente a la falsa enseñanza que realmente ya está y que va a continuar. Tengo un conocido en Cuba que él es cajero de banco, trabaja en Cuba, se ve mucho efectivo todavía, aquí ya no tanto.
Y él siempre no es creyente, y él se jacta así, no, yo trabajo con todo tipo de monedas, yo sé lo mismo contar euros que dólares, que yo trabajo con todo tipo de monedas. Y yo le preguntaba una vez, ¿cómo tú puedes distinguir la moneda verdadera de la falsa? Él me decía, no, nosotros no perdemos tiempo como aprendiendo de la moneda mala, aprendemos tanto a ver, a conocer, a tener los rasgos de la correcta, que ya cuando cae en nuestras manos nos damos cuenta. Hermanos, nosotros no tenemos necesidad de pasar tiempo ahondando en lo que piensan otros de falsa doctrina. No, nosotros tenemos que estar llenando de la palabra del Señor, alimentándonos tanto de la palabra del Señor, como dice el pastor Esteban, que nuestra sangre es una frase de Spurgeon, que nos alimentemos tanto de la palabra, que nuestra sangre sea biblina, que la Biblia corra por nuestras venas, y entonces vamos a poder hacer frente a la falsa enseñanza y a la falsa doctrina. Primera de Pedro 5, del versículo 2 al 4 dice, apacentad la grey de Dios, ahorita se los comentaba, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, no como que es el jefe, o que es el dueño, o que es el sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino como ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y aquí la esperanza del liderazgo de la iglesia. Dios ha de recompensar también a sus hijos. Termino como comencé. Enseñemos y edifiquémonos en la palabra de Dios, velando por nosotros mismos y por los hermanos, para así estar seguros ante los falsos maestros. Que Dios les bendiga.